¿Estamos solos en el universo? Muchas personas creen que deberíamos empezar a buscar extraterrestres de una forma totalmente nueva. Esto es, buscando tecnología extraterrestre. Imagina poder contactar con entidades de otros mundos, compartir nuestros conocimientos y descubrir nuevas formas de vida. ¿Qué podríamos aprender de ellos? ¿Qué podrían aprender ellos de nosotros? El universo es lo suficientemente grande como para albergar miles de civilizaciones o formas de vida. Pero para descubrirlas en este vasto espacio, es necesario ser creativos. Es por eso que yo soy el documentalista. Y esto es 4 indicios de tecnología extraterrestre que los humanos podríamos encontrar. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Megaestructuras. Al igual que nuestras necesidades energéticas globales son cada vez mayores, también lo serán las de las civilizaciones extraterrestres avanzadas. En 1960, el físico angloamericano Freeman Dyson sugirió que, con el tiempo, los extraterrestres querrán utilizar toda la energía de su estrella madre. Para ello, argumentó, podrían desmantelar su cinturón de asteroides y reconstruirlo en forma de cáscara esférica que encerrará completamente a su Sol. Esto no solo proporcionaría enormes cantidades de energía, sino que ofrecería una enorme superficie, el interior de la cáscara, para el espacio vital. Una esfera de Dyson sería inestable, pero un cinturón ecuatorial o una vasta constelación de satélites podrían interceptar enormes cantidades de energía estelar. Una estructura de este tipo podría ser detectable porque las leyes de la termodinámica predicen que la luz estelar interceptada se emite como radiación térmica o infrarrojo lejano. Además, un gran número de cuerpos en órbita alrededor de una estrella podría eclipsar su luz, haciendo que éste fluctúe de forma salvaje. Esto se observó en el caso de una estrella llamada Tabi, aunque esto se explicó por el polvo dentro de nuestro propio sistema solar. Sigue existiendo la posibilidad de que la luz de otras estrellas puede ser variable de manera inusual y explicable solo por megaestructuras en órbitas cercanas. Productos químicos industriales. La civilización humana inyecta sustancias químicas contaminantes en la atmósfera de la Tierra, y las civilizaciones extraterrestres podrían estar haciendo lo mismo. Estas sustancias químicas no solo son potencialmente detectables, sino que también son inequívocamente de origen inteligente. Si observamos un planeta en un sistema solar más allá del nuestro, a medida que el planeta se mueve entre nosotros y su estrella madre, la luz de las estrellas pasará a través de su atmósfera y se sacarán bocados de luz en longitudes de onda características de las sustancias químicas atmosféricas. Esto permite a los astrónomos detectar qué sustancias están presentes en la atmósfera del planeta. Según el profesor de astrofísica Avi Loeb, algunas sustancias químicas industriales prometedoras para buscar en estas atmósferas alienígenas son el tetrafluorometano y el triclorofluorometano. Ambos productos químicos son refrigerantes y son los 2 clorofluorocarbonos más difíciles de detectar. Si estas sustancias existen en algún planeta, deberían ser detectables en 1 o 2 días de observación, respectivamente con el telescopio espacial James Webb.
que se lanzó el día de Navidad del 2021. Velas de luz. Los extraterrestres se enfrentarán al mismo problema que nosotros si cruzan el espacio interplanetario o interestelar. Se necesitan grandes cantidades de combustible para impulsar una nave espacial. Pero este problema desaparece si la fuente de energía de la nave se deja en casa. Esta fue la propuesta de Robert Forward, de los laboratorios de investigación Hughes de Malibu, California. En 1984, describió una vela ligera impulsada por láser. Una carga útil se fijaría a una gran vela ultrafina de material reflectante y esta sería empujada por un láser alimentado por energía solar con base en el nuestro. Forward calculó que una sonda de 1 tonelada unida a una vela de luz de 3.6 kilómetros de ancho podría ser acelerada por el láser a un 11% de la velocidad de la luz y volar por el sistema estelar cercano, Alpha Centauri, en solo 40 años. Esta idea ha sido remontada recientemente por el programa Breakthrough Starship. Se encuentra en una fase inicial, pero el objetivo es utilizar un conjunto de láseres para empujar una carga útil mucho más modesta, de 1 gramo, al 20% de la velocidad de la luz, y sobrevolar y fotografiar el planeta alrededor de Próxima Centauri. Si los extraterrestres utilizan velas de luz empujadas por láseres similares para desplazarse por los sistemas planetarios o por la galaxia, es posible que podamos captar los destellos de luz cuando sus láseres se encienden y se apagan. Sistemas de transporte por agujeros de gusano. Una civilización suficientemente avanzada podría ser capaz de manipular el espacio-tiempo para crear agujeros de gusano. Estos atajos a través del espacio-tiempo, que la teoría de la gravedad de Einstein permite que existan, podrían permitir cruzar una galaxia en un abrir y cerrar de ojos. Intrínsecamente inestable, un agujero de gusano necesitaría cosas con gravedad repulsiva para mantener abierta cada boca, y la energía equivalente a la emitida por una fracción apreciable de las estrellas de una galaxia. Sabemos que esa materia existe porque acelera la expansión del universo bajo la forma de energía oscura, aunque su gravedad es demasiado débil como para mantener abierto un agujero de gusano. Si los extraterrestres han creado una red de agujeros de gusano, podría ser detectable por microlente gravitacional. Esto ocurre cuando un objeto celeste pasa entre nosotros y una estrella lejana, y su gravedad aumenta brevemente. Yo soy el documentalista, y esto fue 4 indicios de tecnología extraterrestre que los humanos podríamos encontrar.